Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un pequeño video en el cual voy a abrir un papel de acuarela, un papel que viene en rollo de la marca Baohong, que es una marca china. Y esto nos va a permitir hablar de un poquito más de papeles. Bien, cuando uno compra papeles de forma habitual, uno va a una tienda y lo más común es que uno compre un bloc de papel de acuarela. Eso es lo más típico. Pero tenemos que recordar que existen otros formatos en los cuales uno puede comprar el papel. Por ejemplo, los pliegos. Los pliegos vienen por lo general en dos o tres tamaños, pero el más común es de 51 por 71 centímetros, del cual salen aproximadamente 4 a 5 hojas dependiendo el tamaño que uno quiera utilizar, o uno lo puede dimensionar como uno quiera. Esa es la ventaja que tiene el papel en pliegos. Lo otro bueno que tiene el papel en pliegos versus los blocks es que como uno compra menos papel, porque es como si uno estuviese comprando 4 o 5 hojas, evidentemente sale más económico. Entonces cuando uno quiere probar un papel o cuando uno a veces el presupuesto no alcanza para comprar un block, una súper buena alternativa es comprar un pliego. En algunos lugares, y digo en algunos porque esta regla no aplica para todos los países ni para todas las tiendas, pero en algunos lugares es un poco más económico el pliego que el block. Pero luego tenemos otra alternativa que tal vez para algunos es un poquito menos desconocida, que es comprar el papel en rollos. Acá tengo un rollo que es pequeño, pero que es bastante versátil por el formato que tiene. Yo a veces, por ejemplo, compro rollos que son mucho más grandes, que son sobre 1 metro. Entonces ahí es un poco más complejo el manipular el papel. Pero este formato, este tamaño, es bastante práctico y bastante cómodo. El comprar papel en rollo, por lo general, también es todavía más barato que comprarlo en pliego. Por lo tanto, es una súper buena opción porque aparte de que lo estamos comprando más barato, estamos comprando una buena cantidad de papel. ¿Y eso en qué nos beneficia? Recuerden siempre que cuando uno trabaja la acuarela y sobre todo cuando uno está aprendiendo o cuando uno lleva sus primeros años, se recomienda que uno no esté cambiando de papel a cada instante. No, lo que se intenta es que uno se acostumbre por un buen tiempo a usar un papel, porque cada papel, si bien es cierto, todos funcionan con la misma mecánica, que colocamos la acuarela con agua y el papel se humedece, pero funcionan de manera un poco diferente en los papeles. Entonces, ese funcionamiento uno tiene que acostumbrarse a cómo trabaja el papel. Algunos papeles se secan más rápido, algunos papeles son más granulados, otros son más lisos, otros dejan manchas más concentradas, otros permiten que la acuarela se diluya mucho, otros tienen más tiempo de humedad, en fin, tenemos varias variantes que se pueden considerar. Ahora, hablando específicamente de este papel, del papel Baohong, es un papel que se ha puesto muy de moda en el último tiempo. Se ha puesto de moda porque acuarelistas importantes han comenzado a utilizarlo. Este es un papel que se considera profesional. En el mundo de las marcas de materiales de arte, las marcas chinas por lo general nunca han sido muy consideradas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de que en nuestros países llegan por lo general las calidades más bajas. Pero China sí tiene algunos productos que son de calidad profesional y este es uno de ellos. Entonces, este es un buen papel que compite o que pretende competir con los papeles más reconocidos, como Canson, Fabriano, Saunders, etc. O sea, todos esos papeles que son de gama alta, este papel quiere competir con esos papeles, por lo menos en lo que sería España, Latinoamérica, Estados Unidos, porque es donde la acuarela tiene una presencia muy fuerte y en donde este papel ahora se puede encontrar con mayor facilidad. También en algunos países se puede mandar a pedir por internet. Y al mandarlo a pedir también resulta bastante conveniente. A veces hay ofertas, a veces no cobran envío. Entonces va a depender mucho del país donde uno esté y la plataforma a la que uno tenga acceso para comprar. Pero en general, si lo resumimos, es una súper buena opción y bastante económica para acceder a un papel profesional. Ahora, es 100% algodón y eso es algo que es importante. Recuerden que no comprar papeles básicos, bueno, valga la redundancia, es gastar dinero extra, no vale la pena.
es mucho mejor invertir en un buen papel y en este caso en este tipo de formato. Entonces acá, bueno, yo ya lo corté, acá está abierto, pero adentro está cerrado, por lo tanto uno siempre lo abre para ver si viene todo bien. Lo bueno de esto a nivel de envío, que como viene en un rollo, llega bastante protegido. En realidad, si se fijan, la caja tiene algunos machucones ahí en las esquinas, pero eso no llega a afectar al papel. Entonces es bastante confiable mandar a pedir en este formato. Cuando son rollos grandes de sobre 1 metro, vienen en el mismo sistema, no cambia, porque es bastante rígido y aparte que pesa. Bueno, en este caso este no pesa mucho, pero los papeles que son más grandes obviamente que va a pesar mucho más. Bien, lo vamos a abrir y nos vamos a dar cuenta de una cosa interesante, es que viene con guantes. Miren, vienen unos guantes. Y claro, y uno se pregunta por qué podría venir con guantes. Y esto es básicamente para cortar el papel, para manipular el papel, básicamente para no ensuciarlo. Entonces es un gesto muy bueno que vengan con estos guantecitos, porque ayuda a que trabajemos con mayor pulcritud el papel. Bien, vamos a sacar el papel de la bolsa. Viene así, viene de esta manera. Bueno, aquí vamos a sacar la caja. Bueno, por acá viene una etiqueta en donde viene la descripción. Recuerden que los papeles, de la misma manera como lo podemos hacer en papeles que podemos comprar de grano fino, de grano grueso, de grano satinado, acá también tiene que venir la descripción muy claramente en la etiqueta para que nos aseguremos de que compramos lo que efectivamente compramos. Pero me gustaría también, para que hiciéramos una ligera comparación, acá tengo otro rollo que, fíjense, no se alcanza a dimensionar probablemente el tamaño. Este no es de los más grandes que hay, pero sí es grande. Pero este es papel de carboncillo, este papel para trabajar con la técnica del carboncillo, la técnica de dibujo, y este es el de acuarela. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para que se entienda bien que vienen para distintas técnicas los papeles. Entonces, eso también es muy importante, saber que tenemos variedad, que tenemos opciones. Bien. Dejo el otro papel ahí a un lado para que no se me... no sufran los bordes, ahí con un poquito de cuidado. Bien, sigamos viendo este papel Bao Home. Bueno, viene con unas cintas, con unas protecciones acá. Y una de las cosas que inmediatamente sentimos de un buen papel, porque este papel yo lo he pintado anteriormente, por lo tanto ya conozco un poco la calidad que tiene, pero es un papel que se siente, los papeles de acuarela, al tocarlos, cuando uno hace la comparación de tocar un papel de algodón versus un papel de celulosa básica de madera me refiero, o cuando uno toca un papel de dibujo, o en fin, cuando uno va teniendo experiencia con el tacto del papel, es algo que es sumamente importante, porque esto ya nos describe un aspecto de calidad. Bien, entonces ahí lo que correspondería ahora sería simplemente tomar un cortacartón acá, buscar la cinta de protección acá y simplemente sacarla, o vamos a ver si las podemos sacar así solamente. Ahí salió mucho mejor, más seguro. Esta está un poquito más apretada, no, esta hay que cortarla. Se dan cuenta que toda esta manipulación puede manchar el papel. Bueno, en mi caso en particular no me preocupa demasiado, porque siempre no trabajo con ilustración. Por ejemplo, a los ilustradores les podría complicar un poquito más. Pero antes de sacar esta cinta, quiero mencionar otro punto, otro tema. Resulta que esto tiene una cantidad de metros importante hacia los lados, pero hacia arriba evidentemente no crece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá es donde es muy útil cuando nosotros hemos comprado, por ejemplo, blocks de acuarela, para saber las medidas como estándar que se utilizan.
uno tiene que buscar un tamaño que sea cómodo. Eventualmente esto yo lo puedo cortar al tamaño que a uno se le ocurra. Pero fíjense un detalle. Por ejemplo, acá tenemos un block arch y si yo lo mido, fíjense que el block arch es un poquito más grande. Por lo tanto, si yo quisiera tener hojas de este porte, yo podría extender esto y simplemente ir haciendo marcas con este mismo block, por ejemplo, para usarlo como plantilla para ir cortando las hojas. Puedo tomar, por ejemplo, como referencia este otro block. Fíjense que si lo coloco ahí, es similar, es poquita la diferencia. O sea, si yo comparo estos dos, se van a dar cuenta inmediatamente que este es un poquito más grande, este es un poquito más pequeño. Pero puedo sacar hojas tanto de este tamaño como de este tamaño en este formato, en este rollo. Puedo cortar papeles de este tipo. Pero la cosa va un poquito más allá. Bueno, acá uno podría seguir haciendo pruebas. Por ejemplo, supongamos este Monval que es chiquitito, ¿ya? Si lo coloco ahí, claro, aquí la diferencia es un poco más. Obviamente que no lo voy a colocar acá, porque ahí me sobraría un pedazo que sería más difícil ocuparlo. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Ahora, la otra opción que tengo es un formato más grande. O sea, esto mismo, pero que sea más grande. Supongamos que, voy a sacar un poquito el papel. Supongamos que comparo este block, que es más grande, con este. Claro, uno los puede ver, los puede observar y uno puede decir, oye, este block es mucho más grande. Pero en realidad es curioso porque yo tengo que medir esto. Y fíjense que el arch es más grande. Si yo lo mido en los laterales, no en el ancho. Entonces, si yo coloco el papel de rollo acá, fíjense que es casi esto y un poquito más. Por lo tanto, si yo quisiera tener hojas como si fuesen de este block, este formato vendría súper bien. Entonces son consideraciones que uno tiene que tener a la hora de cortar el papel. Es algo que es sumamente importante. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿me queda más cómodo este tamaño? ¿Me queda más cómodo este tamaño? ¿O me queda más cómodo ese tamaño? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Va a depender mucho de lo que uno pinte. Porque si por ejemplo estoy acostumbrado a pintar cositas chicas, probablemente este tamaño voy a estar perdiendo papel porque voy a estar trabajando un poquito más como encuadrado. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que preguntarse al momento de cortar el rollo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene el rollo, uno al sacarlo, al cortar esta cinta, lo que va a ocurrir es que el rollo, por la presión que tiene, queda curvo, no queda plano. Y eso es algo que a algunas personas les incomoda un poco respecto al papel cuando lo compran en este formato, que queda curvo, no queda plano, como en el caso de un bloc o en el caso de un pliego. Entonces hay técnicas. Entonces acá voy a mencionar algunas técnicas de las que son las más comunes. Acá por un tema de espacio y un tema de tiempo no lo voy a hacer, pero esto es simplemente para que sepan de que el papel se puede volver a estirar, se puede reconstruir. Hay algunas que son más simples, otras son un poquito más complejas. Hay algunas que son pensadas para papel de acuarela, otras son pensadas para papeles en general. En fin, vamos a ver la primera. Bueno, la primera es muy simple, pero requiere más espacio. Que sería lo siguiente: cortamos esto, colocamos el rollo y lo desenrollamos completamente. Al desenrollarlo completamente, luego lo tomamos de este lado y lo enrollamos en inverso. O sea, si el papel queda curvado así, ahora lo enrollaríamos hacia el otro lado. Es muy simple, es bastante incluso lógico. Y uno, después de hacer esto, lo debería dejar un tiempo, una media hora, una hora o un poco más de tiempo. Ahora, en algunos casos esto no es la solución definitiva porque si bien mejora, pero no queda necesariamente 100% plano, ¿ya? Entonces, si uno quiere que el papel quede perfectamente plano, tendríamos que ir avanzando en las opciones. Yo creo que es una opción buena, pero tiene el inconveniente de que necesitamos que tener suficiente espacio y al estirar el rollo, que obviamente que no se vaya a ensuciar, porque son 10 metros, entonces es un poquito más complejo. Bien, la segunda opción es simplemente
sacar el rollo, cortar el pedazo que necesitemos y directamente encintar. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar acá, tengo un papel que viene en rollo, que es el mismo que les mostré recién, el de dibujo en carboncillo. Esto lo utilicé para una clase. Entonces, en este papel, cuando lo sacamos, fíjense que se curva de forma natural. Entonces, la forma 2 sería simplemente trabajar encintado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tomamos la cinta, igual que con el papel de acuarela, y lo colocamos bien al bordecito. Colocamos ahí. Colocamos ahí. Y ya se dan cuenta inmediatamente que el papel comienza a estirarse. Bien, acá este papel yo lo trabajé con una técnica. Bueno, no lo voy a hacer con porque en realidad esto hay que hacerlo antes de trabajar, porque acá utilizo una técnica de alcohol, pero eso es otro tema. Pero fíjense que se estira principalmente, se estira bien. Y si nosotros hacemos eso antes de hacer el dibujo o la pintura, es como lo óptimo, es lo ideal, ¿ya? Entonces esa sería la forma número 2. O sea, la forma 1, desenrollar y enrollar al revés. La forma 2, encintar el papel, cosa que más allá del propio hecho de querer que el papel se aplane, el hecho de encintar es algo que se tiene que hacer en realidad casi siempre. O sea, son muy pocas las ocasiones en las cuales no encintamos algún tipo de papel para poder trabajar. Bien, entonces, ya tenemos la técnica 2. La técnica 3 es una técnica, yo diría, de todas la más complicada y que se aplica principalmente para papeles que no son de acuarela, pero también funciona para los papeles que son de acuarela. Pero es una técnica que es un poco más lenta. Para esto se necesitan dos recipientes de estos plásticos. Acá, obviamente por un tema de espacio, solamente lo voy a explicar, no lo voy a hacer. Pero se coloca un recipiente, a ese recipiente se llena hasta la mitad con agua, luego se coloca un segundo recipiente más pequeño, ese recipiente no se le pone agua y se deja flotando. Y luego el rollo se coloca dentro de ese recipiente, el que está flotando, y se tapa. Se tapa con no del recipiente más pequeño, sino que la tapa más grande. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es simplemente que el rollo se humedezca de forma lenta, de forma gradual, por la humedad que está en el recipiente número 1. Luego uno lo deja una noche, por ejemplo, al otro día uno lo saca, lo deja reposar algunos minutos, una media hora aproximadamente, y el papel va a ser mucho más suave al momento de poder estirarlo. Va a ser mucho más manejable, no va a quedar tan curvo. No va a quedar probablemente perfecto a nivel de que quede 100% plano, pero sí va a ser mucho más fácil. Bien, luego tenemos la técnica para acuarela. Y en la técnica para acuarela, para esto lo que uno debería usar, tendríamos que utilizar algunas maderas. Pero fíjense que, por ejemplo, acá tengo una madera que está más sanita. Fíjense que esta está más trabajada, está más sucia porque ya tiene mucho tiempo esa madera. Pero lo que uno hace es, obviamente, cortar el papel a la medida que uno eligió. Con el rociador el mismo que utilizamos para la acuarela, rociamos el papel, ¿ya? Lo colocamos sobre la madera, lo rociamos, y lo que uno hace muchas veces, que es lo mismo que cuando uno termina una acuarela, uno coloca el papel debajo, un papel, por ejemplo, de impresora. Hay personas que les gusta utilizar papel de acuarela satinado. En el fondo lo que buscamos es que el papel que esté entre la madera y el papel que tenemos en rollo es el que absorbe. Entonces es como hacer un sándwich, ¿ya? Suena un poquito enredado, pero miren, es como que si hiciéramos lo siguiente. Voy a sacar acá unas hojitas cualquiera, da lo mismo, no de papel de acuarela, pero es para que se entienda la idea. Tenemos la madera, coloco una hoja de papel, que puede ser de este papel de impresora,
o puede ser papel de acuarela, como les decía, puede ser papel satinado, puede ser un papel incluso que tengamos específicamente para esto. Lo importante es que este papel sea más grande que el papel que cortamos, porque si es más pequeño puede marcar el papel de acuarela, ¿ya? Entonces tenemos la madera, tenemos el papel que va a absorber y vamos a suponer que este es mi papel de acuarela. Entonces yo lo coloco ahí, que debería ser más chico. En este caso está claro que es del mismo porte que el anterior. Entonces coloco el papel de acuarela, el que quiero aplanar, lo rocío con el rociador, lo mojo, no en exceso, tiene que ser una cantidad que sintamos que absorbió humedad, pero no que forme gota. Luego colocamos otro papel de acuarela o otro papel que absorba y luego colocamos otra madera ahí encima, por eso les decía que es como un sándwich, y luego colocamos algo que le dé peso. Pueden ser unos libros, puede ser una pesa, en este caso voy a poner como ejemplo ahí el mismo papel, y eso lo dejamos toda la noche, y al otro día el papel ahí sí va a estar bien estirado. Lo único que va a variar va a ser la cantidad de humedad que ustedes coloquen. Entonces, si el papel está más húmedo, menos húmedo, van a obtener resultados distintos. Ojalá que esté bastante húmedo, pero insisto, no en exceso. Se puede humedecer por los dos lados igual el papel para potenciar ese efecto de humedad. Ahora, probablemente a lo mejor se están preguntando que es un proceso lento. Bueno, sí, es lento porque tenemos que esperar la noche, pero en realidad no es tan grave. Pero lo que sí pueden hacer para aumentar la velocidad es poner varios papeles. O sea, pueden poner acá, teníamos este sándwich, luego coloco otra hoja de papel de acuarela, otra hoja de papel que absorba la humedad y así colocar varios papeles. Y luego, simplemente, nuevamente la madera y el peso. Entonces, de esa forma, va a ser un proceso mucho más rápido. Ahora, volviendo al tema del papel específico, ¿cierto? De este papel bajón, como les decía, es un papel de buena calidad, es un papel confiable, es un papel que se recomienda y que de las alternativas, en este caso chinas, es como la que se destaca, porque en realidad en Latinoamérica o en España todavía no conocemos un papel chino que le haga el peso o que tenga el renombre que este papel está teniendo hoy en día. Y eso es curioso porque básicamente es porque los pintores, o no sé si será tan curioso, pero es porque pintores destacados han empezado a utilizarlo. Aparte que han hecho una muy buena campaña en relación a los festivales de acuarela que hay en el mundo. Festivales, concursos, salones de acuarela, porque los han patrocinado, han estado presentes y eso los ha hecho también ser más conocidos. Como les decía, en la gran mayoría de los países pueden comprar este tipo de papel. En España, la tienda Arte Miranda sacó líneas, que yo no sé si todavía las mantendrán, pero tenían líneas que eran de la propia empresa y que vendían este tipo de papel en un formato hecho por ellos mismos. De hecho, el blog que les mostré, el larguito, es de Arte Miranda. Entonces, nada, vamos a llegar hasta acá. Una última cosa que se me estaba olvidando. Para cortar el papel tienen que tener un mat de corte, que son estas mat, estas superficies que permiten que podamos estirar el papel y que lo podamos cortar. Se me olvidó también sacarlo. Había sacado una de las cintas. Voy a cortar ahí con cuidado. Siempre cuando uno utiliza un cortacartón, a veces tiene mucho filo y terminan saliendo hacia el otro lado. Entonces ahí voy a empezar a sacar el papel. Y miren, a esto es lo que me refería. ¿Se dan cuenta cómo tiene una curvatura súper pronunciada? Entonces esto es lo que, en base a lo que les expliqué anteriormente, tenemos que ir mejorando para que cuando trabajemos con el papel sea lo más plano posible y de esa manera sea muy cómodo. Como les decía, tiene una textura, tiene una sensación al tacto muy buena. Para saber un papel, para conocerlo, incluso sin saber la marca y saber si es un papel bueno, hay otras técnicas que probablemente en algún video en un futuro podré tal vez explicar, pero uno le puede hacer pruebas no tan solamente leyendo la etiqueta, sino que se hacen pruebas para saber realmente si el papel que tenemos es de calidad o no.
Bien, si tienen cualquier duda, obviamente en los comentarios de este video pueden hacerlas, no hay ningún problema. Así que espero que el video les haya gustado. Probablemente me quedó un poquito más largo de lo que quería en un inicio, pero había obviamente varias cosas que decir y que contar respecto a este muy buen formato de papel. Así que anímense, con esto van a tener mucho papel para pintar muchas cosas y algo que es fundamental en la acuarela, ejercitar. Por lo tanto, para ejercitar necesitamos papel. Así que será hasta una siguiente oportunidad. Saludos.